Tuntun, no encuentro esta arma. ¿Por qué crees? No es en vano que Farley no las coloque por ahí. Úsalas, amigo. Úsalas. Luego ven por favor aquí a mi video y dime, Tuntun, te apuesto que me vas a decir tenías razón. ¿Buscas recargar diamantes de forma segura, rápida y al mejor precio? Déjame contarte por qué Eneva es la opción que yo mismo elijo y recomiendo para todos los que formamos parte de este canal. ¿Por qué Eneva? Cada vez que recargas, recibes un bono extra de diamantes, así que tu compra siempre rinde más. Además, Eneva te devuelve el 10% de lo que gastes como cashback para tu próxima recarga. Así, cada compra te acerca aún más a ese skin que tanto quieres. Eneva es patrocinador de este canal, así que los descuentos y beneficios que te menciono son exclusivos para quienes formamos parte de este canal y juegan Farlight con nosotros. Recuerda usar siempre el enlace de la descripción para aprovechar todas las promociones y apoyar directamente al canal. Bienvenidos a un video más, aquí Tuntun, para darte una recomendación muy importante. Vamos a hacer una tier list de las armas más poderosas en Farlight 84. El día de hoy te voy a hacer una tier list de los rifles de asalto más poderosos en Farlight 84. Para eso tenemos que irnos aquí y vamos a encontrar que actualmente los rifles disponibles esta temporada, ojo, digo esta temporada porque no sabemos lo que vaya a pasar más adelante, están entre la AK, la M4, la Ranger, la Invasor, la Fenrir, la Predator, la M16, la BCS y la Cubex. Estas son nuestras listas de armas y sobre estas vamos a hacer el día de hoy nuestra tier list. Antes de iniciar este top, quiero hacer algunas precisiones. Yo sé que tú tienes un estilo de juego particular, probablemente eres de las personas que rushea o que se espera, que juega a distancia. No importa cuál sea tu estilo de juego, que puede ser muy variado. En un juego de disparos como Farlight 84 hay algo que importa demasiado. ¿Y qué es? La precisión. No importa si tu arma tiene mucho daño, si no le atinas, es decir, si no eres preciso, de nada sirve. Este top que te indico es para facilitarte la vida en partidas y que me ha ayudado a mí a lograr subir sin mayores problemas. Muy bien, vamos a iniciar este top entonces con esta arma, la Fenrir. La Fenrir, chicos, es un arma que yo voy a colocar por atrás, ¿sí? Más abajo, porque es un arma que tiene, una de las armas que tiene poco daño. O sea, no es la última, pero es un arma con poco daño. Y además, no solamente eso, sino que no es precisa. Es una buena opción, sin embargo, el que no tenga tanto daño y el que sea imprecisa, sumado al hecho de que no es tan rápida, la coloca entre estas opciones. No lo vamos a poner como último, pero sí lo vamos a colocar atrás. No es un arma que yo llevaría. Luego seguimos con la AK. El AK es un arma que es una de las armas que tiene muchísimo daño. Viene siendo la segunda arma con más daño. Pero tiene un ligero problema. ¿Qué cosa? Que no es precisa. Sin embargo, con una mira o con un buen manejo o práctica de esta, puedes intentar manejarla. Pero eso sí, ten cuidado con soltar toda la caserina. El AK es un arma que tú no puedes disparar sin soltar. Tienes que dar tap tap y tratar de atinarle. Si tú pones una mira por 2 o una mira por 4, puedes atinar con la mayoría de tus balas y lograr acabar con tu enemigo. Si este además intenta rusharte, puedes disparar y ten por seguro que si logras baitear algunas balas, vas a ganarle. La siguiente arma que nos toca aquí es la Invasora. La Invasora me gusta, ¿sí? Me gusta, pero no la colocaría entre las mejores armas, pero sí la pondría junto o por delante del AK. ¿Por qué? Porque esta arma es muy precisa, ¿sí? Y además tiene muchísimo daño. No te miento, la Invasora actualmente tiene 28 de daño, chicos. O sea,
¿Tú sabes cuánto de daño tiene el AK? El AK tiene 25, pero la invasora tiene 28 y además es muy precisa. Si tú logras atinar a distancia con esta arma, definitivamente es como si estuvieras pegándole con un AK. El AK pierde balas, esta no. Si le colocas una mira a distancia va a funcionar muy bien. ¿Ok? Bien, seguimos. Vamos con la M4. La M4 tiene skins muy bonitas, sin embargo no va de la mano con su habilidad. Por eso es que yo la colocaría por delante sí de la AK, porque es mucho más precisa y es incluso un poco más rápida. Y su daño pues se compensa un poco con la velocidad, pero no lo colocaría por delante de las demás armas que hemos mencionado hasta el momento. Es un arma que sí puede ser una buena opción y que además suele tocar en la mayoría de las cajas o los bunkers de armas doradas, pero no es un arma que definitivamente te diría stop. ¿Por qué? Porque hay mejores opciones. Seguro hay algunos que ya han logrado dominarlas y todo, pero estamos hablando en general y este video va dedicado a personas nuevas que quieren jugar el juego de forma tranquila, ¿no? O que son jugadores casuales. Si tú logras, obviamente, dominar esta arma y es una de tus favoritas, bien hecho. Pero imagínate si logras manejar un arma que está por encima de todas estas, te irá muchísimo mejor. Bien, vamos con la siguiente arma que es la M16. Esta arma es una de las que tiene más daño dentro del juego, pero no la vas a encontrar fácilmente. Sueles hallarlas en los drops. Así que, sinceramente, yo la colocaría en el rango C. ¿Por qué la coloco en rango C? Porque es muy lenta, amigos. Es muy, pero muy lenta. Su velocidad es la más baja de todo Farlight. Es la más baja. Está por debajo de cualquier arma que tú te imagines en el juego, ¿sí? Además, eso sí, tiene muchas balas, pero es muy, muy lenta, ¿no? Y es algo que tú buscas en un arma de segunda mano, ¿no? Equilibrarlo. Si tú vas a llevar un arma más lenta, mejor lleva un sniper. Así que, sinceramente, difícil de encontrar, ¿no? No es definitiva, ¿no? Y hay mejores opciones. No, sinceramente no te invitaría a acostumbrarte a dominarla. Bien, vamos con la siguiente arma. Y esta arma la voy a colocar sin pensarlo en el rango A. ¿Por qué la coloco rango A? La Predator, chicos, no solamente es un arma mucho más precisa que las que hemos mencionado ahora, sino que tiene muchísimo daño, ¿sí? Y tiene una gran cantidad de balas. Vamos a intentar probarlo y ustedes se van a dar cuenta que esta arma suele hacer muchísimo daño si la atinas, pero su precisión es excelsa. Es muy precisa, muchachos. No te voy a decir que es la más precisa de todas, pero es un arma que hace muchísimo daño y no se pierden las balas. ¿Ok? Y seguramente sabrás y verás que muchos de tus colegas utilizan esta arma. Enfrentarse a un Kuido, por ejemplo, transformado, suele ser y dar muchos problemas. Pero con esta arma derrites a cualquiera. Así que colocamos a la Predator como una de las armas top del momento. Yo les sugiero usar las del rango S y el rango A. Cualquiera de estas armas les va a servir para jugar sin problemas. Bien, los siguientes arma que tenemos en la lista es la QBX. Chicos, esta arma es muy buena. Pero muy buena. Y la vamos a colocar en el rango número 1. Esta arma doble en velocidad y el daño no se queda atrás. Y ni hablar de su precisión. Es más precisa que la Predator y además es mucho más rápida.
Imagínate, no pierdes balas y derrites inmediatamente a tus enemigos. Y como extra todavía, tiene un montononón de balas. Tiene 27 balas, chicos. ¿Tú te imaginas el daño que puedes hacer? Si no, obviamente tu enemigo no va a estar quieto, pero si le atinas todo, eres capaz de atinarle y matarlo. Y si encima te das algunos tiros a la cabeza, como es muy probable que lo hagas, obviamente estamos hablando de que ya ganaste ese combate. Por eso yo aconsejo a la QBX como un arma, pero muy top esta temporada, que te va a asegurar combates. Pruébenla, pruébenlo, vayan en sus partidas, recojan estos rifles, pruébenlo y vengan a mi video, coméntenmelo y díganme tuntún. Esto pasó. No les miento, chicos. Ya he jugado un montononón de partidas esta temporada y seguiré jugando y seguiré diciéndoles cuáles son las armas que en mi experiencia, con mis colegas, con gente que he compartido partidas, hemos llegado a esta conclusión. Muy bien, seguimos. Vamos a ir con la BCS. La BCS es un arma antigua dentro del mundo Farlight y la vamos a colocar... no sé si colocarla en el rango C, pero sí, la vamos a colocar por delante de la Fenrir. ¿Por qué? La BCS tiene el daño muy parecido, pero es mucho más rápida. ¿Sí? Además, agrega el hecho que ya tiene una mira incorporada, amigos. Tiene una mira incorporada, es ligeramente más rápida y entonces, obviamente, tanto de cerca como de lejos, te va a ayudar a desenvolverte en caso no tengas otros recursos durante esa pelea. Pero sí, lo vamos a colocar por este lugar. Bien, y finalmente nos vamos con la Ranger, chicos. No sé si se lo esperan, no sé si se lo imaginaban, pero chicos, esta es la arma mucho más precisa de Farlight en este momento. Bro, yo no soy muy bueno en juegos de disparos, pero antes de traer este top, he hecho estas comprobaciones y la Ranger, créeme, sin ningún aditamento, haciendo tan solamente clic derecho o apuntando, no vas a fallar ninguna bala, bro. No vas a fallar ninguna. Esta arma es excepcional. No solamente tiene daño, bro, tiene casi tanto daño como la Predator. Tiene un punto de daño más que la AK. Bro, que una AK dé a la cabeza es difícil. Si eres bueno, quizá no tanto. Pero imagínate con el arma más precisa de Farlight. Es mucho más sencillo dar a la cabeza. Derrites a tus enemigos. Y tiene un buen número de balas, no está por debajo. Pruébenlo otra vez. Vayan y pruébenlo. Tuntún, no encuentro esta arma. ¿Por qué crees? No es en vano que Farlight no las coloque por ahí o las regale tanto como una Predator. Incluso la QBX y la Ranger son de las armas que menos vas a encontrar dentro del mapa. ¿Por qué crees? Bro, estas armas son las más rotas del momento, junto a la Predator, ¿no? Pero que está ligeramente por debajo. Yo estoy seguro que tú puedes tener un AIM, ¿sí? Si tú tienes, no sé, la puntería perfecta, obviamente te conviene la que tenga más daño y velocidad. Pero yo te acabo de traer el top según mi experiencia y como jugador reactivo dentro de Farlight. Úsalas, amigo, úsalas. Luego ven por favor aquí a mi video y dime, Tuntún, te apuesto que me vas a decir tenías razón, o los que ya llevan rankeando me van a decir, Tuntún, buen tier, buen video. Así que nada, en un siguiente video les voy a traer las armas cortas mucho más valiosas dentro de este meta de Farlight 84. Así que nada, amigos, gracias por ver el video. Espero que tomen mis consejos. Díganme si les funciona. Aquí estaremos para un próximo video.